Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de diciembre. Voy a empezar por el único que no fue lectura navideña y luego vamos con los libros navideños. Eso sí, de la mayoría de libros que leí en diciembre os fui hablando en varios blogs que grabé y subí durante ese mes, aunque bueno, esa es casi siempre la intención y hay veces que no sale bien. Pero vamos al lío. El primer libro del que vamos a hablar hoy es Percy Jackson and the Lightning Thief de Rick Riordan. Percy Jackson y el ladrón del rayo, que es un libro que evidentemente me apetecía mucho releer porque soy súper fan de Percy Jackson y como la serie se estrenó a mediados finales de diciembre, pues me apetecía releerlo también para poder comparar un poco y valorar lo fiel que es la serie al libro. Además me compré esta edición especial ilustrada hace años y no la había leído todavía, ¿vale? Es una pasada, así que nada, era el momento ideal. Percy Jackson es la historia de un niño de 12 años que un buen día descubre que en realidad es un semidios porque los dioses griegos siguen existiendo y, bueno, bajan a la tierra y tienen hijos con humanos. Y eso provoca que a Percy lo persigan un montón de monstruos y además en esta ocasión en particular el rayo maestro de Zeus ha desaparecido y como Percy es el hijo de uno de sus hermanos, cree que es él quien se lo ha robado para beneficiar a su padre. De modo que Percy emprende una aventura con sus nuevos amigos para demostrar que él no es el ladrón del rayo y encontrar al verdadero ladrón y devolver el rayo al Olimpo antes de que se desate una guerra que probablemente acabará también con el mundo mortal. Madre mía, lo que pesa esta edición. El caso es que este es uno de mis libros favoritos de la vida, os he hablado ya 1000 veces de él, con lo cual es que ¿qué me queda por decir? De verdad, es un libro en principio enfocado a un público juvenil, pero yo a todo el mundo adulto que se lo ha leído me han dicho que también les ha encantado porque es que de verdad que es una joya, está plagado de detalles mitológicos, que a mí personalmente es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, pero no solo eso, está plagado de acción y sobre todo el humor, la ironía, el sarcasmo que se gasta Rick Riordan a través del personaje de Percy, que es quien nos narra en primera persona su historia. De verdad que es todo una maravilla y es que no puedo recomendaroslo más, ya no sé qué más deciros. Así que nada, paso al siguiente, que fue Papá Noel salva la Navidad de Ellie Patterson y Dan Taylor. Este es un libro infantil, ya no middle grade como Percy Jackson, sino completamente infantil y básicamente es la historia con elementos interactivos de una Navidad, una Nochebuena más concretamente, en la que hay una gran tormenta y Papá Noel no sabe si llegará a tiempo de repartir los regalos a los animales del mundo, porque uno de los detalles de esta historia es que Papá Noel no reparte los regalos a los niños humanos del mundo, sino que los reparte a diferentes animales, lo cual hace que las ilustraciones sean muy entretenidas y muy particulares. Por ejemplo, aquí se las reparte los regalos a los tejones, los conejos, las ardillas y en fin. Es un libro evidentemente con una historia muy sencillita, muy rápida para un público absolutamente infantil, de hecho es para leérselo a los niños, pero me han gustado mucho las ilustraciones, la paleta de colores creo que es una maravilla y si es el tipo de libro que buscáis para leerles a vuestros hijos o si sois como yo coleccionistas de este tipo de historias, pues muy buena opción. Y seguimos con las historias infantiles, volvemos a algo un poquito más middle grade, a partir de unos 8 años quizá, o puede que para lectores quizá un pelín más jóvenes, pero bueno, no es tan infantil como el cuento ilustrado. Es The Miracle on Ebenezer Street de Catherine Doyle y esto es una especie de retelling de Canción de Navidad de Charles Dickens. Aquí tenemos a nuestro protagonista, que es un niño llamado George, que lleva 3 años sin celebrar la Navidad porque su padre canceló la Navidad el año en que murió su madre, que pues murió durante esas fiestas, de modo que su padre ya no quiere volver a oír hablar de la Navidad, ni de celebrarla, ni de decorar, ni de reunirse con la familia, ni nada de nada. Pero un día George se escapa con su abuela a la feria navideña de Hyde Park y entra en la tienda del viejo Marley, de donde se lleva una bola de nieve que pone en marcha una serie de acontecimientos mágicos en los que tanto George como su padre van a revisitar las navidades
pasadas, presentes y futuras, con la esperanza de quitarle ese espíritu Scrooge a su padre. La verdad es que ha sido un libro muy entretenido. A mí me gusta revisitar la historia de Canción de Navidad todos los años de alguna manera u otra. Este año ha sido a través de un retelling y la verdad es que estoy muy contenta. Creo que es una historia importante en cuanto a que es una historia destinada a niños que nos habla del luto y el dolor, que a lo mejor es un tema un poquito más complicado, pero un tema real de la vida y que hay que hablar con los niños porque pese a su corta edad pueden perfectamente pasar por ese mal trago y creo que es muy buena idea empezar a hablar de él a través de una historia de ficción. Por ejemplo, evidentemente hay momentos en los que el padre de George, al ser tan Scrooge, es un poco exasperante, pero bueno, es una historia infantil, así que podéis imaginaros que la cosa va a mejorar. Yo ya os digo que la he disfrutado, eso sí, por desgracia no está traducida todavía al castellano, pero ha sido súper entretenida, me he divertido mucho con el reno Randolph, que no es Rudolph, Rudolph es su horrible hermano, tenemos una duendecilla también por ahí, la abuela de George, pedazo señora y pedazo personaje, y nada, que yo sinceramente os lo recomiendo mucho. Pasamos a las historias juveniles y en diciembre también leí Este invierno de Alice Oseman, que es una novela escrita, aunque con ilustraciones y detallitos, que se ambienta en el universo de Heartstopper y está protagonizada por esos personajes. Heartstopper, por si no lo conocéis, son unas novelas gráficas que siguen la historia de Nick y Charlie, dos chicos que se conocen en el instituto y al principio se hacen amigos y veremos si su relación evoluciona más allá de esa amistad. El caso es que Este invierno tiene que leerse entre la cuarta novela gráfica y la quinta. Y aquí es cuando yo os digo que no acabo de entender exactamente por qué Alice Oseman se ha decantado por una historia narrada, de narrativa, en vez de seguir con las novelas gráficas también para este interludio navideño dentro de las vidas de Nick y Charlie, porque realmente es un libro súper cortito, de hecho tiene menos páginas de las que veis aquí, porque todo esto es el avance de Solitario, otra de las novelas de la autora, y realmente esto es lo que es la historia de esas navidades en la vida de Nick y Charlie, unas navidades un poco difíciles por toda la situación en la que se encuentra Charlie. No voy a entrar en detalles porque os estaría haciendo spoilers de Heartstopper, así que puntualizo que tenéis que haber leído hasta la cuarta novela gráfica antes de poneros con este libro. Pero bueno, ha sido interesante porque para empezar está narrado desde la perspectiva de los tres hermanos Spring, es decir, desde la perspectiva de Charlie, sí, pero también desde la perspectiva de Tori y Oliver, y eso ha estado curioso y ha estado guay. Y es un libro que no te deja quizá el corazón tan calentito como las primeras novelas gráficas de Heartstopper, porque ya os digo, trata un tema de salud y de salud mental bastante duro, pero sí que creo que es una historia en la que quizá mucha gente se va a ver reflejada, porque nos habla de lo difícil que es evidentemente tener ese tipo de enfermedades, pero también lo difícil que puede ser la familia en relación a ese tipo de enfermedades y sobre todo en Navidad. Es que no quiero entrar en más detalles para no hacer los spoilers, pero de verdad que creo que trata un tema muy importante y creo que habría que hablar más de todo ese tema que relaciona salud mental y familia en reuniones navideñas y comilonas familiares, etc. Así que nada, es una buena historia, aunque sigo diciendo que quizá podía haber seguido perfectamente con el formato novela gráfica. A continuación, El castillo en las nubes de Kirsten Gier, que también es un libro juvenil en el que tenemos a Fanny, que trabaja en un hotel en los Alpes suizos, perdido en la montaña y bastante aislado. Y aunque el libro se ambienta en la actualidad, el hotel, digamos, es un hotel de los de antaño, súper suntuoso y majestuoso y maravilloso. El libro empieza bastante tranquilo, un poquito lento, quizá le parecerá a algunas personas, porque nos presenta con calma la vida de Fanny en el hotel, su trabajo como niñera de los huéspedes, sus relaciones con el resto de trabajadores, nos explica también las actividades que se llevan a cabo en el hotel, nos describe el paisaje nevado, etc. Es un libro que digamos que en cuestión de acción o de cosas que pasan va de menos a más. La verdad es que ha sido un libro muy entretenido, la ambientación en el hotel es idílica, me estoy dando cuenta cada vez más de que me
flipan las historias de misterio ambientadas en hoteles, sobre todo en hoteles con encanto, porque eso no os lo había comentado, pero sí es una historia de misterio. Fanny poco a poco se da cuenta de que algunos de los huéspedes del hotel que están allí para la famosa fiesta que se celebra en Nochevieja, pues Fanny descubre que no son exactamente quien dicen ser. Tenemos la mujer de un millonario ruso con un diamante, tenemos a uno de los huéspedes que prefiere entrar a las habitaciones trepando por los muros en vez de por las puertas. Y bueno, tenemos a un variopinto elenco de personajes. Realmente es una historia que tiene un poquito de todo, tiene su poquito de romance, su poquito de misterio. También nos habla de todo el tema de que Fanny es una chica de 17 años que ha decidido no seguir estudiando sino ponerse a trabajar. Nos habla de cómo se siente ella respecto a eso, de las reacciones de sus padres, y bueno, me ha parecido que es un buen tema para tener ahí también de fondo. Sí que es verdad que la parte del misterio quizá tarde un poquito en empezar a desarrollarse, porque ya os he dicho que el principio se centra más en presentarnos el ambiente, el hotel, a Fanny y también a los personajes que van a estar involucrados, tanto a los huéspedes como a sus compañeros en el hotel. Por lo tanto, hay muchos personajes que presentarnos al principio, pero a mí sinceramente no se me ha hecho pesado, me ha mantenido enganchada y entretenida todo el tiempo. La conclusión también ha sido satisfactoria, así que nada, es una buena opción de misterio en hotel juvenil. Y de lo juvenil pasamos a lo new adult con Última Navidad en Hyde Park de Silvia Aliaga, que es la historia de Edith y Aaron. Edith y Aaron van a la misma escuela de artes escénicas, quieren ser actores, pero en Navidad Edith trabaja en un puesto de la feria navideña de Hyde Park y resulta que a Aaron, que es como su archienemigo, le han dado el papel de Fiyero en la representación de Wicked que se va a llevar a cabo en Winter Wonderland en Hyde Park. ¿Qué pasa? Que las cosas se desarrollan de tal manera que los dos, a pesar de no llevarse muy bien, acaban sellando un pacto, cerrando un trato que va a beneficiarlos a los dos de diferentes maneras. Es un libro de casi 400 páginas, aunque no lo parezca porque el papel es muy fino, pero hay casi 400, que me bebí prácticamente en 24 horas, así que podéis haceros una idea de lo mucho que me enganchó. Me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho evidentemente la ambientación londinense, y es una historia que, a pesar de que quizá yo habría preferido otro final, es una historia muy realista también en ese final, y sobre todo es muy realista en las relaciones de los personajes. Como os he dicho, Aaron y Edith se llevan muy mal al principio y creo que la evolución de su relación, porque evidentemente ya sabemos todos que van a acabar llevándose bien, pues esa evolución me ha parecido muy bien hecha, en absoluto apresurada. Me han gustado también los personajes, digamos, secundarios, los amigos de ambos. Y como os digo, hay detallitos de los que quizá no soy excesivamente fan, pero soy consciente de que eso es algo totalmente subjetivo y de que son cosas que pasan en la vida real y son cosas que la autora lleva bien y trata bien. Las relaciones son sanas, así que de verdad que muy bien. Sí que es verdad que quizá me habría gustado que la parte de Wicked, que es mi musical favorito, tuviese un poco más de peso en la historia, porque realmente tiene poquito, son solo referencias aquí y allá, alguna escena. Pero bueno, en conjunto la verdad es que es un libro del que he disfrutado mucho y sin duda una historia navideña que voy a recomendar en años venideros. El siguiente también es bastante new adult y se trata de Imperfectas Navidades de Cherry Chick. Es que me encanta la edición, de verdad, y la portada y todo. Y me encantó el libro. A lo mejor fue porque se trató del primer libro navideño que yo leí en diciembre, el primer libro navideño de 2023, porque soy consciente de que hay mucha otra gente a quien no le ha entusiasmado tanto como a mí, pero os prometo que a mí me encantó. Esta es la historia de Olivia y de Noah. Ambos trabajan en el Hotel Merry, que es propiedad de los abuelos de Noah, y se llevan a matar, se llevan fatal. Pero no son los únicos miembros del servicio del hotel que se llevan mal, y por eso los abuelos de Noah idean
crean una especie de calendario de Adviento de actividades destinadas a fortalecer los lazos y a mejorar las relaciones entre sus trabajadores. De modo que Olivia y Noah van a tener durante ese mes de diciembre mucho más contacto del que al principio ambos querrían. Una cosa que me ha gustado mucho del libro y que es con la que tengo quizá problemas con otras historias navideñas es que no parece en absoluto forzado o que su relación cambie demasiado deprisa, porque realmente ellos ya tienen una historia. Ellos se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde que eran niños, y por tanto, aunque se lleven mal, no es tan inverosímil el cambio de actitud que tienen el uno con el otro a lo largo de esas actividades del calendario de Adviento, porque realmente se conocen bien y saben muchas cosas el uno del otro que van entrando en juego a lo largo de ese mes de diciembre. Y nada, como os digo, he disfrutado inmensamente de esta historia, de la progresión de la relación de Noah y Olivia. Me he reído bastante también y sin duda va a ser un libro navideño que yo personalmente voy a releer en el futuro y que voy a recomendar mucho. Luego tenemos Club de lectura para alérgicas al muérdago de Andrea Izquierdo, que es la historia de Elena y Doyle. Elena vive en España, pero tras la muerte de su madre se traslada a Nueva York para encargarse de la librería que su madre regentaba. Y Doyle es el hijo de una famosa autora de novelas de romántica que está llevando a cabo una serie de encuentros navideños con sus lectores y buscan librerías de barrio donde celebrarlos y evidentemente acaban eligiendo la librería de Elena. La verdad es que este libro me gustó porque trata también el tema del duelo y la depresión, que son, me parece, temas importantes y que sobre todo es importante tratarlos también en Navidad porque pese a la publicidad y la alegría, pues no siempre y no para todo el mundo las fiestas son fechas que se esperan con ganas e ilusión. Así que nada, la temática me parece muy interesante, pero sí que es verdad que para mi gusto le ha faltado desarrollo. Este sí que no llega ni a las 300 páginas, ¿vale? Y me han faltado páginas para tratar ciertos temas. Luego, entre Elena y Doyle me parece que las cosas se desarrollan bastante rápido, o quizá no sea tanto que se desarrollen rápido como que realmente no he conseguido conectar con ellos, no me he acabado de creer su química. El primer beso me ha dejado bastante fría. No sé, me habría gustado poder disfrutar un poco más de esta historia, poder sentir un poco más con ella, básicamente. Ahora bien, os digo que hay gente a la que Imperfectas Navidades, que a mí me flipó, no le gustó demasiado, y a ellos le flipó este, que a mí me ha dejado un poco fría, así que os lo dejo ahí para que saquéis vuestras conclusiones. Siguiendo con la romántica, también me leí Holiday Romance de Catherine Walsh. Esta es la historia de dos amigos que viven en Chicago, pero ambos son irlandeses, y todas las navidades cogen el mismo vuelo juntos para ir a visitar a sus respectivas familias en Irlanda. No celebran lo que es la Navidad juntos, pero sí que siempre coinciden en ese vuelo y llevan ya coincidiendo, me parece que 10 años. ¿Qué pasa? Que este año una tormenta de nieve o un temporal impide que el vuelo salga y a ella, que se llama Molly, no le importa demasiado porque es un poco Grinch, pero Andrew es súper fan de la Navidad, él siente que necesita pasar esas fiestas con su familia, de modo que Molly se propone conseguir que Andrew llegue a tiempo a casa por Navidad. Esta es una historia de la que había oído sinceramente maravillas, a mi hermana le encantó y a mucha otra gente también, así que tenía muchas ganas de leerlo y sí que me ha gustado, me ha entretenido, pero me ha faltado algo, creo que me ha faltado un poquito de química entre los personajes y me ha faltado un poco conocer mejor a Andrew porque el libro está narrado única y exclusivamente desde la perspectiva de Molly. Entonces pasan cosas, ella empieza a sentir cosas diferentes y lo vas viendo, pero no vas viendo lo mismo en Andrew, porque evidentemente Molly solo ve la fachada de Andrew y puede que Andrew esté fingiendo que sus propios sentimientos no están cambiando, etcétera. Pero claro, solo lo vemos desde la perspectiva de Molly y yo creo que a mí me habría ayudado a conectar más con la historia, a sentirme más metida y a shippearlos a tope el hecho de haber visto la perspectiva de Andrew. Porque sí, finalmente llega un momento en el que se sinceran,
etcétera, pero para mí ese momento llega un poco tarde, ¿vale? O sea, esta historia es muy slow burn también y a mí no me habría importado que empezaran a pasar cosas o empezaran a tener ciertas conversaciones un poquito antes. No obstante, es un libro que me ha tenido entretenida, que he leído muy rápido, la verdad, lo cual siempre es un punto positivo. Es un libro con relaciones muy sanas, lo cual es otro punto positivo siempre. Y sí que es verdad que después de este libro me leí una historia corta. Creo que el título era The Mistletoe Kiss, pero bueno, os la estaré dejando en pantalla. La podéis conseguir a través de la web o de la newsletter de la autora. Y el caso es que en esta historia corta sí que tenemos la perspectiva de Andrew y ha estado bien como colofón final de la historia. También sirve un poquito de puente para el segundo libro, que estará protagonizado por el hermano de Andrew y que sí que tendrá dos puntos de vista, así que seguramente voy a leerlo porque, aunque no me ha flipado, sí que me ha gustado lo bastante como para darle otra oportunidad a la autora. Y la última comedia romántica que leí el pasado mes de diciembre fue Un escaparate navideño de Tessa Bailey. Esta es la historia de Estela, que acaba de salir de la cárcel y busca trabajo en Navidad, lo cual pues con sus antecedentes no es fácil, pero Aiden la ve examinando el escaparate de su tienda, de su centro comercial, le pregunta qué opina, Estela es brutalmente sincera y le dice que es un desastre y Aiden la contrata como escaparatista. La verdad es que todo el tema del escaparatismo me ha parecido muy interesante porque es una profesión sobre la que yo no había leído y por lo tanto pues ese toque diferente me gustó. Pero bueno, esta es una historia típica de Tessa Bailey, es que no sé cómo describirla de otra manera. Es una historia en la que las cosas, la relación entre Estela y Aiden se desarrolla muy rápido porque pues evidentemente tiene que suceder todo en Navidad, y ahí es cuando yo os decía al hablaros de Imperfectas Navidades que ese hecho de que los personajes ya tuvieran una historia juntas anterior, aunque fuera de odiarse a muerte, pero el hecho de conocerse de antes hace que no parezca todo tan precipitado, aunque el cambio vital en sus vidas y en su relación se produzca a lo largo de un mes, del mes de diciembre en Navidad. Pero claro, en personajes que previamente no se conocen, pues sí que las cosas parecen un tanto más apresuradas. Y digamos que al más puro estilo Tessa Bailey, esta es una relación muy física, hay alto contenido de escenas explícitas. Evidentemente también tenemos la dinámica jefe-empleada, pero que considero que está bastante bien llevada en esta ocasión, cosa positiva y que cuesta convencerme a mí de que un romance jefe-empleada se lleve bien y sin abusos de poder, etcétera, pero bueno, creo que está bastante bien logrado para las pocas páginas que tiene. Y es eso, básicamente yo creo que con unas páginas más, con unas 100 páginas más para desarrollar un poco más con calma lo que son los sentimientos, porque entendemos que la atracción física pues puede surgir de inmediato, pero a mí para los sentimientos pues me gusta que las cosas transcurran con un poquito más de calma. También hay un tema de la vida de Estela o de las relaciones de amistad de Estela que me parece que se podía haber explotado bastante más, porque es un tema interesante pero al que se le da una conclusión demasiado rápida y demasiado fácil para lo serio que es, digamos. Pero al margen de eso, si lo que buscáis es una historia con muchas vibes navideñas y no os importa todo el tema del insta-love y os gustan las escenas picantes y tal, pues creo que podría ser de vuestro gusto. En diciembre también leí por fin Una Navidad escocesa de Mónica Gutiérrez. La mía es la edición autopublicada, por lo tanto no es la edición de editorial que contiene el relato extra. Me encantaría poder leerlo sinceramente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No me iba a comprar una segunda copia del libro. Y el caso es que esta es la historia de... siempre se me olvidan los nombres. De Natalia Castro, que trabaja en la oficina de recuperación de patrimonio escocés y que acude al castillo de la familia McTavish porque Henry, que es el jefe del clan, no tiene recursos económicos para seguir manteniendo el castillo. Además, durante la visita de Natalia se va a celebrar en este castillo escocés una boda y Natalia también va a descubrir que el castillo está habitado por el fantasma del tío Archie. La verdad es que esta es una historia al más puro estilo Mónica Gutiérrez, en el sentido de que es una historia súper cozy, súper cálida, súper acogedora, que de verdad pretende dejarte el corazón calentito y, al menos en mi caso, lo ha conseguido. Sí que es cierto que, al estilo de otros libros de Mónica, como La librería del señor Livingstone, no es un libro que destaque por su trama. Es decir, sí que pasan cosas, pero
la sensación que transmite es de mucha calma y de mucho relax, y se basa muchísimo en las vibes, en transmitirte lo que es estar en ese castillo escocés en Navidad, en transmitirte las tradiciones que recrean y en transmitirte lo que sienten los personajes estando allí y conociéndose unos a otros. Para mí ese realmente es el punto fuerte de la historia, es una historia más de personajes y de sensaciones que no de trama, y sé que eso es algo que no es para todo el mundo, pero sí que es para mí. O sea, yo es justo lo que busco y lo que sé que voy a encontrar en sus libros, que es básicamente la posibilidad de frenar un poco y de disfrutar de una historia tranquila y más lenta. También debo advertiros de que es un libro que transcurre, no sé si en 5 días, por lo tanto la relación de Natalia y Henry puede parecer apresurada, y sí que es cierto que el Instalove es algo que a mí no me gusta nada porque yo necesito más desarrollo. Os lo he dicho muchas veces, os lo he dicho con libros que os he reseñado anteriormente en este vídeo, pero no sé qué tiene Mónica, pero con su forma de escribir y su forma de transmitir, en su caso no me importa nada el tema del Instalove porque lo hace bien, porque me transmite una paz y una calma y una tranquilidad y unas ganas de pararme a admirar la belleza y la vida que superan a todo lo demás. Vamos con A Holiday by Gaslight de Mimi Matthews, que es una novela, ¿vale? Que en inglés no significa lo mismo, significa que es una historia corta, pero es una historia que me ha gustado muchísimo. Aquí tenemos a Sophie, que lleva un par de meses siendo cortejada por Ned, pero decide romper el cortejo porque no tienen nada en común, no tienen conversación, y ella no quiere vivir así. Pero ¿qué pasa? Que realmente después de acabar con el cortejo y dejarlo a él amumpamdanas, no sé cómo se dice eso en castellano. El caso es que su familia está pasando por ciertos apuros económicos y realmente su matrimonio con Ned facilitaría mucho las cosas. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por su familia, de modo que le propone a Ned un trato: que acuda a la fiesta navideña que va a celebrar su familia en su casa de campo, y que durante esos días en los que él va a estar allí con un montón más de invitados, sean completamente sinceros el uno con el otro, se den otra oportunidad para ver si conectan, pero para eso pues tienen que ser completamente sinceros. Ned acepta, va allí y bueno, pues ya vamos a ver cómo va a ir evolucionando su relación a partir de ese punto. Sí que es verdad que el cambio de actitud de Ned me cuesta un pelín, quizá en algunos puntos me pareció demasiado brusco, pero no tanto, porque también tenemos la perspectiva de Ned aquí, y al ver sus propios pensamientos y lo que le cuesta actuar en consecuencia a sus sentimientos, pues se entiende todo mucho mejor. Y a pesar de ser una novela corta, que yo suelo tener problemas con eso, porque pues eso, me suele gustar un desarrollo con más páginas para que todo quede bien cerrado y bien explicado y bien desarrollado, el caso es que no me ha parecido que le faltaran páginas. Podía haber leído yo muchas más páginas de esta historia y de esta relación, pero porque me estaba gustando mucho, no porque realmente crea que está inconclusa o que es apresurada o que le falta algo. Realmente he disfrutado mucho de esta historia, que se considera, por cierto, inspirada en Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, y que ha hecho que se reaviven mis ganas de seguir leyendo romance de época. Las dos últimas historias que quedan son historias de misterio de la British Library, son clásicos de la novela negra, y voy a empezar por el que menos me gustó para no acabar el vídeo con una reseña negativa. En primer lugar tenemos Misterio en Londres de Mary Kelly, que como os digo, por desgracia no fue para mí. Esta es una historia de misterio, y es que en vísperas de Navidad en Londres se descubre el cadáver de una anciana aristócrata rusa, y todas sus joyas han desaparecido a pesar de que no hay señales de violencia alguna en el cadáver. La verdad es que es un libro que me pareció que empezaba muy bien, me estaba gustando, pero a partir de cierto punto las cosas para mí empezaron a decaer y a desinflarse. Básicamente no he encajado con la narración. Me parece que en ocasiones es un poquito inconexa, tiene diálogos, conversaciones que me parecieron incongruentes. Hay una relación entre un hombre casado y una chica joven de la que no soy particularmente fan, y lo que es la resolución del caso me pareció también, por un lado, muy caótica,
y por otro lado muy sacada de la manga, es como que el detective principal de repente te suelta una perorata y una parrafada de cómo sucedió todo, pero la mitad de las cosas sinceramente son suposiciones porque no hay pruebas que las sustenten. Y a mí eso no me va. La verdad es que es un libro que me costó acabar y me parece una pena porque tengo muchísimas ganas de leer más novela negra clásica, pero esta no fue para mí. Sin embargo, para acabar el vídeo de una forma un poquito más positiva, este otro libro de aquí, también novela negra clásica de la selección de la British Library, me súper encantó. Se trata de El asesinato de Santa Claus, de Mavis Doriel Hay. Y este libro sí. Es la historia de una familia que se reúne por Navidad y el patriarca aparece muerto en su despacho en Navidad. De modo que evidentemente muchos miembros de la familia son sospechosos, tienen motivos, pero la mayoría también tiene una coartada, así que es una investigación un poco difícil. Pero este libro sí que me ha dado todo lo que yo buscaba desde esa ambientación de novela negra clásica, no sé cómo definirla, pero me ha recordado muchísimo a los libros de Agatha Christie y de hecho, si os gustan Navidades trágicas de Agatha Christie y buscáis algo muy similar en esencia, que no en trama, pero en ambientación y en lo que transmite, sin duda os recomiendo este, porque realmente transmite muy bien todo eso de la familia reunida en Navidad, pero no todo es tan idílico como a todo el mundo le gustaría, siempre hay rencillas familiares, siempre hay rencores o tensiones y creo que transmite muy bien eso, transmite también muy bien la ambientación de la gran casa familiar perdida en el campo, el paisaje nevado, también el misterio en sí me ha gustado, me parece que se desarrolla y que se resuelve de manera muy satisfactoria. Y sin duda es un libro que yo voy a releer en el futuro, así que si buscáis crimen navideño clásico y no queréis repetir siempre navidades trágicas, El asesinato de Santa Claus. Y hasta aquí las reseñas de todo lo que leí en diciembre, que la verdad es que fue mucho. En diciembre leí muchísimo, pero es que la Navidad me encanta, me motiva mucho leer historias navideñas y en general he disfrutado muchísimo de todas las lecturas, aunque hay algunas que me hayan gustado menos. Realmente el único libro que diría que no me ha gustado y que fue un poquito suplicio acabarlo fue el de Misterio en Londres. Por lo demás, las historias me han gustado mucho. Y nada, contadme abajo en comentarios si también leísteis alguno de estas navidades, porque sé que varios son novedades que han estado rulando bastante y que se ha leído bastante gente, así que comentadme qué opinasteis, o si alguno os ha llamado la atención lo suficiente como para reservarlo para futuras navidades. Y nada, si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que me ayudáis muchísimo y que os lo agradeceré mucho si dais like, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo.